y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODE, es una organización no gubernamental sin fines de lucro, no partidista, fundada en el año de 1989 y reconocida por el Estado de Honduras mediante personería jurídica número 182-91. CIPRODE cuenta con una trayectoria reconocida a nivel nacional e internacional como una organización orientada a la promoción de los derechos humanos a través de procesos de sensibilización, formación ciudadana, investigación, incidencia política, difusión y asesoría técnica para la incorporación de políticas públicas que desde la perspectiva de los derechos fundamentales propicien el bienestar integral de todos y todas. CIPRODE impulsa el respeto y vigencia de los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, como condición para el ejercicio a una ciudadanía efectiva. Esta característica institucional nos ha permitido ser una organización de apoyo y procesos de democratización local y nacional orientados a fortalecer nuevos liderazgos y protagonismos en los ciudadanos en la esfera pública y social. Los objetivos del CIPRODE, los objetivos son, por ejemplo, generar la participación ciudadana en procesos para el desarrollo de los hábitos de la democracia participativa, provocando actitudes de defensa de los derechos humanos a través de un diálogo efectivo entre los distintos sectores sociales y las diferentes instancias de gobierno. También liderar procesos que potencien el conocimiento y la capacidad de la acción de los distintos sectores sociales para el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales mediante la definición y aplicación de políticas públicas inclusivas en el ámbito nacional y local. También contribuir al desarrollo de políticas públicas que garanticen una respuesta eficiente del sistema de justicia a la demanda de protección integral de derechos humanos y de solución legítima de conflictos sociales, ampliando las capacidades de la población en el manejo de las herramientas y mecanismos de acceso a la justicia. También se puede posicionar al CIPRODE como una organización de promoción e investigación de desarrollos humanos mediante la elaboración y ejecución de planes destinados a garantizar la sostenibilidad institucional que permitan encarar el futuro con mejores perspectivas. Eso es la información que tenemos sobre el CIPRODE, y para desarrollar todas las actividades que se desarrollan, que son muy importantes, todos estos estudios que se dan respecto a los derechos humanos y la sociabilización que se da para que las personas puedan conocer sus derechos y la mejor manera en que puedan hacer valer estos derechos ante la justicia. Tenemos a dos distinguidos invitados a los cuales voy a presentar. Primero el director ejecutivo, el señor Wilfredo Méndez, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras. Muy buenos días, don Wilfredo. Buenos días, gracias, Marvin. Y también nos acompaña el señor Edgardo Culindres, coordinador de proyectos del CIPRODE. Muy buenos días, don Edgardo. Buenos días. Bueno, vemos que es una amplia variedad de temas la que se desarrolla en el CIPRODE y es muy importante el contacto que se tiene con la sociedad. Tenemos aquí, por ejemplo, imágenes de la presentación que se dio ayer sobre la plataforma de derechos humanos de niñez y juventud en Honduras. Casualmente hoy, que es el Día del Niño, pues me gustaría iniciar con la situación de la niñez y la juventud en Honduras. Bueno, gracias, abogado Marvin, por darnos este espacio. En efecto, el CIPRODE acompañó ayer una presentación de un informe sobre el tema de niñez y la preocupación que existe en el tema de juventud-niñez. CIPRODE también y eso en el ámbito de la violencia. CIPRODE trabaja el tema de la prevención de la violencia, el tema de la seguridad ciudadana. Hemos expuesto incluso nuestras opiniones alrededor de la masacre de los 18 personas que se dio recientemente en San Pedro Sula, ¿cierto? Entonces, nosotros referíamos que, por ejemplo, en el caso de la juventud, ha sido un proceso de criminalización de los jóvenes pobres, por ejemplo, ¿no? Que eso se aplicó durante la gestión del gobierno de Maduro, que estaba es precisamente el secretario de Seguridad actual. Yo refería el día de ayer que no era posible que un secretario de Estado se refiriera en una forma inmediata, dando declaraciones, diciendo que, por ejemplo, los jóvenes que habían muerto ahí estaban vinculados con narcotráfico, narcomenudeo, o eran miembros de pandillas. ¿Se imagina usted, vaya, póngale en el peor de los casos, que 10 muchachos sí hubiesen estado vinculados, pero 8 no? El daño que se le ocasiona a las 8 familias, que son de donde provienen esos jóvenes que han sido asesinados, el daño es irreparable. En un estado donde la justicia a usted no le, donde el sistema de justicia no le provee exactamente de eso, de justicia.
efectivamente. Entonces se encuentra usted que el tema de juventud ha sido un tema en el cual no se le ha abordado en una forma adecuada y pertinente, y por el contrario, se ha visto a los jóvenes más bien como un problema social y no como una oportunidad para que desarrollen las naciones. Otro elemento que le quiero resaltar en este asunto es lo delicado que se convierte el tema de juventud cuando usted aborda otros sectores. Por ejemplo, si CIPRODE trabaja con los pueblos indígenas y negros. La situación del joven indígena y negro, no hay duda que un joven de 16 años tiene otra visión del mundo frente a un joven que tiene una posición económica muy favorable, que vive en un lugar muy favorable. No hay duda que sus preocupaciones son otras. Mientras el joven de 16 años ya es padre de familia, el otro joven de 16 años está empezando a salir de su casa. Hay una diferencia enorme y la protección que tiene es enorme. Las responsabilidades que se tienen son distintas y los enfoques de vida son distintos. Mientras el Estado de Honduras no desarrolle políticas adecuadas y pertinentes para la protección y el desarrollo de la juventud, es grave. Y le voy a concluir con esto. El de la universidad, por ejemplo. Para usted salir de la universidad necesita más o menos 10.000 lempiras, más o menos, en gastos de graduación. Hay jóvenes que apenas tienen para comer y van con mucha dificultad a la universidad, en la universidad pública, la Universidad Nacional Autónoma, y terminan su carrera con mucha dificultad. Con mucha dificultad compran su cuaderno, con mucha dificultad consiguen para el bus, para ir a la universidad, y son gente brillante, pero no pueden salir de la universidad porque el Estado les exige que tengan 11.000 lempiras para poder darle su título, cuando debería ser el Estado el que debería de facilitarle sus trámites de graduación, y debería ser el Estado incluso el que debería de buscarle su primer empleo para su experiencia. Solo para darle un resumen en relación al tema de seguridad, al enfoque social y el tema de discriminación hacia juventud. Sí, vemos que existen en nuestra sociedad muchos prejuicios en los cuales, pues, principalmente en las zonas que se catalogan como zonas calientes, le dice el ministro que son de alta tasa de criminalidad dentro de ciertas colonias que ya están identificadas principalmente en las ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula. El caso de estos jóvenes se dio en un lugar así, y sí apresuradamente se mencionó que estaban vinculados a narcomenudeo o algún tipo de narcotráfico. Pero existe ese prejuicio en el cual vemos un joven que quizá está con su gorra o algún tatuaje o algún tipo de vestimenta, y ya pues hay un prejuicio inmediatamente que esta persona puede ser un criminal. No así, por ejemplo, el caso de una persona que vista traje y corbata, que quizá tiene un alto funcionario, que quizá puede ser algún tipo de delincuente también que están en actividades ilícitas, pero no hay este tipo de prejuicios, sino que eso se da con los jóvenes. Y aparte que preocupa la situación de que estas personas menores de 18 años cada día pues son propensas, ya sea para el narcotráfico, convertirlos en clientes, en personas que le van a consumir sus drogas, o si no, para reclutarlos dentro de sus filas y convertirlos en personas que van a participar en secuestros o otro tipo de delitos, y aprovechándose de su minoría de edad, en el cual pues no se le va a aplicar el Código Penal por su situación de ser menor de edad. Es por ello que hay iniciativas, se han tratado de dar iniciativas en el Congreso en el sentido pues inclusive de disminuir la edad punible de los jóvenes. ¿Cuál es la situación que se da en el Congreso Nacional en cuanto a la búsqueda de la protección de los derechos, especialmente de los niños? Vemos que, por ejemplo, existe una comisión de enlace con la sociedad civil. ¿Está activa esta comisión y ha rendido sus frutos con el CIPRODE? Esta comisión no está activa en este momento. Tuvimos cierta actividad en los años 2002 al 2006, al 2005. Sin embargo, en el 2006, con la entrada de Micheletti en la presidencia del Congreso Nacional, esta se inactivó totalmente porque pues no se tenía ninguna intención de poder aplicar la democracia participativa y de que organizaciones de la sociedad civil pudieran participar en las decisiones del Congreso Nacional. Entonces se fue diluyendo un poco, de manera que en este momento no está en funcionamiento. Todavía no se ha hablado todavía tampoco han nuevas
la nueva integración del Congreso Nacional tampoco ha decidido ni ha hablado en este momento sobre la vida institucional de la Comisión de Enlace. Sin embargo, siempre se trató de tener este enlace con el Congreso Nacional y un acercamiento para conocer qué es lo que se está haciendo en el Congreso Nacional y qué es lo que se legisla. En este aspecto, por ejemplo, el tema de bajarle disponible. En algunos momentos ya hay como dos momentos en que se ha tratado de hacer, sin embargo, lo que se ha hecho mediante algunos estudios que se han presentado es más bien victimizar más todavía a la niñez. Sí. No precisamente porque se decía, bueno, que habían personas mayores que inducían a la niñez a cometer ciertos delitos. Entonces, no se procuraba, por ejemplo, proteger a esta niñez de estos adultos que los estaban induciendo, sino más bien criminalizar más todavía a la niñez. Entonces, se lograron parar algunas propuestas, algunas iniciativas encaminadas en ese sentido. Y eso gracias a varias organizaciones que trabajan con niñez y de alguna cooperación también internacional. Entonces se logró parar estas iniciativas. Pienso que más bien en vez de victimizar más a grupos que ya son vulnerables de por sí, lo que debería de aplicarse o de realizar el Congreso Nacional es políticas que pudieran abrir y accesar más a la justicia, por ejemplo, a la educación, y tener más acceso de la niñez a la educación, a la salud, a la justicia, porque lo que está diciendo Wilfredo ahora, es decir, si más bien se criminaliza desde un primer momento y no se hace un proceso científico de investigación, entonces prácticamente se está prejuzgando en vez de juzgar. En ese aspecto también podría decir, bueno, no solo prejuzgando, sino que agregando un vocabulario despectivo. Por ejemplo, se dice, bueno, los que hicieron esto que se pudren en la cárcel. De un funcionario público. Me parece a mí más bien que eso debería, si alguien comete un delito, que se haga una investigación, que el delito no quede, que la acción no quede impune y que se busquen alternativas o más bien una apertura en el acceso a la justicia. Eso me parece a mí que sería un excelente trabajo que debería de ser coordinado con el Congreso Nacional, con la Corte Suprema de Justicia, pero en una función de coordinación entre las dos. Sí. Esperamos que este tipo de comisiones pues surjan y haya nuevas iniciativas en el Congreso, porque sí es importante que haya un enlace, principalmente con sectores como el CIPRODE, que es Sociedad Civil y Derechos Humanos. Es importante que los congresistas pues tengan contacto para saber los resultados de las investigaciones que hacen instituciones como esta. El martes vimos una transmisión maratónica aquí en el 12 y en el 30, una sesión del Congreso. Independientemente del tema que se discutió, hay muchos puntos que uno pues logró percibir al ver una sesión completa y participación de muchos diputados. Vemos de que en teoría se llaman debate lo que debe haber dentro del Congreso, y un debate es que un congresista, un diputado presente su punto de opinión y el otro pues lo debata, le diga usted está equivocado por esto, y de sus argumentos muchas veces que deben ser legales y deben de ser escuchados. Pero lo que veo yo es que el mecanismo que se da en el Congreso es simplemente se le da la palabra a un diputado y mientras este diputado está exponiendo sus opiniones, los demás están hablando por teléfono, mandando mensajitos, el presidente se va a tomar un fresquito, una galleta, se va a hablar a la esquina y entonces realmente no se enriquece lo que se está discutiendo y el diputado, independientemente de lo que esté diciendo, pues no es escuchado porque ya está pues sujeto, la mayoría de ciertos diputados ya tienen una decisión preconcebida en el cual pues no les va a hacer cambiar lo que diga cualquier persona, a pesar de en procesos para el desarrollo de los hábitos de la democracia participativa, provocando actitudes de defensa de los derechos humanos a través de un diálogo efectivo entre los distintos sectores sociales y las diferentes instancias de gobierno. También liderar procesos que potencien el conocimiento y la capacidad de la acción
de los distintos sectores sociales para el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales mediante la definición y aplicación de políticas públicas inclusivas en el ámbito nacional y local. También contribuir al desarrollo de políticas públicas que garanticen una respuesta eficiente del sistema de justicia a la demanda de protección integral de derechos humanos y de solución legítima de conflictos sociales, ampliando las capacidades de la población en el manejo de las herramientas y mecanismos de acceso a la justicia. También de promoción de los derechos humanos, CIPRODE es una organización no gubernamental sin fines de lucro, no partidista, fundada en el año de 1989 y reconocida por el Estado de Honduras mediante personería jurídica número 182-91. CIPRODE cuenta con una trayectoria reconocida a nivel nacional e internacional como una organización individual, como colectivos, como condición para el ejercicio a una ciudadanía efectiva. Esta característica institucional nos ha permitido ser una organización de apoyo y procesos de democratización local y nacional orientados a fortalecer nuevos liderazgos y protagonismos en los ciudadanos en la esfera pública y social. Los objetivos del CIPRODE, los objetivos son, por ejemplo, generar la participación ciudadana, orientada a la promoción de los derechos humanos a través de procesos de sensibilización, formación ciudadana, investigación, incidencia política, difusión y asesoría técnica para la incorporación de políticas públicas que desde la perspectiva de los derechos fundamentales propicien el bienestar integral de todos y todas. CIPRODE impulsa el respeto y vigencia de los derechos humanos, tanto